Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas. El aire que te hace falta. La cultura no es cultura si no accede casi nadie. Dúo Microcentro. Bienvenidos, amigues, capítulo 18 de Femirulas. Hoy traemos Cultura en Pandemia. Vamos a tener dos invitadas que nos van a brindar algunos ejes para el capítulo. Por un lado, contamos con la participación de Laura Escurra, actriz y parte del colectivo de actrices argentinas. Laura nos va a contar cómo está la actualidad en el mundo de la actuación y qué es lo que está perjudicando a las mujeres y al colectivo LGTBIQ. También queremos hacer un análisis de cómo influye el feminismo en la cultura y para eso contamos con la participación de Susi Q, comunicadora feminista, trabaja en Futurock, en el CCK, en Manifiesta, entre otros lugares. Con ambas también hablamos sobre la situación actual. Este capítulo sigue siendo en pandemia y la pandemia y la cultura no se llevan tan bien. La emergencia COVID-19 dejó en evidencia muchas deudas pendientes respecto al trabajo cultural y lastimó y lastima a muchísimos trabajadores de la cultura. Les doy la bienvenida a capítulo 18 de Femirulas, Cultura en Pandemia. Con la Femirula siempre tratamos de contextualizar un poco de lo que vamos a hablar en esta primera parte del capítulo y por supuesto que hoy no va a ser la excepción, porque para hablar de la importancia de la cultura y el trabajo artístico en la sociedad argentina tenemos que saber diferenciar primero el campo artístico del campo cultural. Y esto nos lo explicó Susi Q, comunicadora feminista. Yo creo que la diferencia entre el campo cultural y el campo artístico es muy delgada. Diría que el campo artístico encuentra su sentido y su razón de ser cuando forma parte del campo cultural. Creo que la cultura es aquello que crea la identidad de una comunidad, de los pueblos, inclusive de las y les individuos. Y el campo artístico o el arte son acciones aisladas que con un trasfondo de sentido y una noción de espacio-tiempo y coyuntura se transforman en un hecho cultural. Bueno, me parece súper pertinentes y habilitadoras a repensar las categorías, estas categorías que estamos hablando con Susi, ¿no? Esto de pensar en términos de lo colectivo y lo individual. Muchos se expresan en varias oportunidades que realizan algún tipo de expresión artística, pero que no lo visibilizan, ¿no? Esto de escribo pero no se lo muestro a nadie, pinto pero los cuadros me los quedo en mi casa. Y sin embargo, no encontramos esa cuestión más íntima, más intimista en lo cultural, ¿no? Es una esfera que se alimenta de la otra. Hay instituciones también que legitiman lo artística y lo culturalmente válido, ¿no? Hay un teórico que se llama Bourdieu, que justamente habla de esto, que hay expresiones que son válidas para un determinado campo cultural y otras que son válidas para otro contexto u otro campo. Por ejemplo, yo pensaba en el teatro de revista, que fue y es un género que acá repercute y tiene un montón de éxito y que sin embargo, si lo pienso, lo traspolo, no sé, a Inglaterra, no creo que tenga el mismo éxito que tiene acá y ellos, qué sé yo, hacen Shakespeare de forma casi literal y a mí me parece un bodrio y creo que acá nos parecería un bodrio. Creo que hay ciertos campos culturales que habilitan ciertas cosas. Y sin embargo, esto de pensar lo artístico y lo cultural, ¿no? Como una cosa que se retroalimenta una de la otra, también son nociones que se van moviendo todo el tiempo, se van mutando. Y ahí me parece que el arte es donde se vuelve militante, ¿no? Cuestiona a estas instituciones, reflexiona las categorías y evidencian con nuevos movimientos y nuevas formas, otras formas de expresión que son también válidas y que quizás
las instituciones que justamente legitiman esto no lo vieron o no lo consideran. Como habíamos dicho, con Susi Q queríamos charlar qué cambios introducen los movimientos feministas en todas las lógicas y expresiones artísticas, y ella nos comentaba esto. Creo que los cambios que introdujeron los movimientos feministas en las lógicas y en las expresiones artísticas son absolutos y totales. Creo que lo que hicieron los feminismos con las expresiones culturales y con todo en general fue advertir su capacidad de transformación, ¿no? Nada de lo que decimos o de lo que producimos o de lo que hacemos en nuestros ámbitos privados o públicos queda exento de su rebote en lo social y en lo colectivo, y creo que los feminismos pusieron en primera plana esa característica innata en todas las acciones. Y específicamente en el campo cultural, bueno, creo que se enriqueció muchísimo la expresión cultural con la masificación del movimiento feminista. Creo que esto inevitablemente se relaciona con lo que hablábamos antes, cómo los campos artísticos forman cultura y la cultura determina nuestros códigos, nuestras lógicas, nuestros comportamientos, nuestras creencias. Siempre nombramos en Femirulas la importancia que tiene la cultura en la formación de opinión de las personas, de comportamiento. Entonces, ¿a alguien le cabe alguna duda que nuestra cultura es patriarcal? No. Entonces, los productos culturales también muchísimas veces son patriarcales. Entonces, la irrupción del feminismo en todo eso me parece que es como el caballo de Troya para ir aniquilando todas estas lógicas violentas y opresivas en las que vivimos. Completamente, Nati. Y aparte también lo que me parece que habilitó la masificación del feminismo, del movimiento feminista dentro de la cultura, es a reflexionar, a cuestionar a los grandes maestros, al genio artista, ¿no? Como esto de que de golpe, porque alguien es recontravalorado en el campo cultural, no necesariamente implica que a esa persona no se la cuestione. Y ahí pienso en grandes maestros teatrales, sobre todo, profesores, que han dado clase y han sido reconocidos nacional e internacionalmente, que gracias a la masificación del movimiento feminista, a la duda, a repensar, a saber que no nos callamos más, pudieron ser desbaratados y incluso condenados, por lo menos socialmente, a que queden expuestos como violadores, abusadores, manipuladores, ¿no? Y eso me parece recontra importante. E incluso también desde el aspecto laboral de la cultura, ¿no? Como desde las contrataciones y desde toda la parte del trabajo en sí, creo que es un espacio muy vulnerado desde todos los aspectos posibles, y que el feminismo haya entrado fuerte y repercutido tanto en los espacios artísticos, hay que festejarlo. No hay duda que los feminismos, como decía la jefa, vienen justamente a cuestionar, a romper estructuras, a reflexionar, a repensar y repensarnos, y qué mejor que hacerlo a través del arte, ¿no? A mí igualmente me parece algo de rescatar, que es que muchas veces hay algo que falta, que es que el feminismo llegue realmente a lo masivo, ¿no? Me quedé pensando en esto de que, bueno, la cultura muchas veces forma opinión o forma comportamientos. Bueno, en realidad todavía el feminismo, cuando llega a veces a los canales de aire que todas conocemos, al producto cultural de Hollywood, empieza a llegar como de una manera medio torpe, me parece, al principio, pero empieza a llegar. Entonces, lo valioso me parece que es esto de que haya cosas que ya no se puedan hacer más, que haya violencias que ya no se pueda reproducir, tanto del detrás de cámara o el delante de cámara, que haya tipos de violencia que antes estaban en la televisión, o sea, que salían filmados, que había una persona que estaba actuando, eso ya sí que no se puede hacer más. ¿Cuántas veces vimos extractos de novelas que mirábamos nosotras cuando éramos chicas? Que está repleto de violencia, eso es una locura. Mírense una escena de Rebelde Way en el primer capítulo y ya estamos, pero en un nivel de opresión gigantesco. Eso ya no se puede hacer más, y eso es gracias a la irrupción del feminismo en la cultura. Igual hay que tener cuidado porque hay casos en los que todavía siguen apareciendo estas violencias, como por ejemplo la serie 360, creo que se llama, que es terrible, o sea, fue defenestrada en todas las redes, pero lo bueno es que cuando aparecen estas violencias, aparece el público a decir, che, esto está mal, hay que sacarlo, porque esto no puede circular más. Entonces creo que eso es lo bueno, que no aparecen más estas violencias en la televisión, pero en caso de que aparezcan, se bajan. O sea, se reclama, no puede estar más esas cosas al aire. Me parece que es así como decís, y que también hay una cuestión como de responsabilidad desde lo individual y desde lo colectivo a la hora de elegir qué consumir y qué no, qué ver y qué no, qué escuchar y qué no. Como que me parece que
ya a esta altura del partido creo que parte de la deconstrucción va por empezar a consumir medios alternativos, medios que rompan con todo este mensaje patriarcal, heteronormativo y capitalista, si se quiere, en un punto que estamos acostumbrados a consumir, como esto que decía Nati de Rebelde Way, bueno, y todas estas cuestiones, y empezar a elegir medios que hagan comunicación responsable y con perspectiva de género. Otro de los ejes que queríamos tratar en el capítulo de hoy es la situación laboral actual dentro del mundo de la actuación. Por eso nos contactamos con Laura Escurra y ella nos comentaba esto. Bueno, las situaciones laborales generalmente lo que yo advertí, sobre todo en el trabajo y en la televisión del siglo pasado, es que muchas veces los salarios eran distintos en relación a los hombres y las mujeres. El colectivo LGTBIQ+, todavía no está dentro de nuestra... no está naturalizado. Inclusive a veces también me da un poco de bronca que personajes que son personajes de una chica trans sean interpretados por una mujer, qué sé yo, me viene a la cabeza La Casa de Papel, ponele, ¿no? Que había un personaje en la última temporada que es una chica trans y el rol de ese personaje lo hace una actriz, mujer, cis. Entonces ahí me parece que se pierde la oportunidad de poder también abrir esa dimensión y esa diversidad y que es necesario que se empiece a visibilizar. Todavía falta un largo recorrido. Estamos empezando y yo creo que en ese sentido, bueno, más que nada quienes interpretan la ficción, quienes escriben las ficciones en Argentina, las pocas ficciones que se escribían, un poco trayéndolo al territorio nuestro, son contados estos personajes, ¿no? Y a veces también, como son contados, son exacerbados en contemos que es trans, ¿no? Y también puede ser un personaje de una chica o de un chico trans que es parte del elenco, de los personajes, de la historia, ¿no? Y que esté también eso naturalizado, que no haya que dar explicaciones o que haya una historia particular en relación a eso. Así que sí, falta todavía mucho por conquistar. Las mujeres siempre están en desventaja en el trabajo en general, ¿no? Más todavía en un trabajo artístico que no tiene tanto reconocimiento. O sea, imaginémonos las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. La situación es todavía más grave, es como que cada vez va empeorando. Me gusta lo que menciona Laura sobre la trama de las personas trans en las ficciones, que sucede también con la trama de cualquier persona del colectivo LGBT, que siempre sus historias y problemáticas son alrededor de su identidad o de su orientación sexual. Siempre es lo mismo, esto se repite. Nunca es algo planteado como algo ya atravesado por él o la protagonista. Nunca tienen problemáticas ajenas a estas cuestiones como sí lo tienen los personajes heteros o cis en esas ficciones. Y todo esto construye significado. Siempre te muestran a las personas LGBTIQ en el medio del conflicto con sus identidades, y estaría bueno que haya series, novelas y películas donde esto no sea un problema, no sea visto como algo a resolver, a luchar. Siempre son cuestiones como muy cruentas y negativas. Y estaría bueno que la vivencia de la sexualidad y de la identidad pase por otro lado y no siempre mostrando la misma etapa de descubrimiento y salida del closet caótica. Más allá de que muchas veces en la vida es así, es real, es tal y como te lo muestran, caótica, con conflictos familiares, etc. Pero estaría bueno que en la televisión, en las series, te lo muestren de otra forma, que ese no sea la centralidad de la característica del personaje. El personaje no es solo su sexualidad o su identidad, es otras miles de millones de cosas como lo somos las personas, básicamente. Completamente de acuerdo, Juli, y aparte también es uno de los reclamos del colectivo, ¿no? Que justamente como
como artistas puedan demostrar su capacidad de actuar distintos roles, en distintos géneros, ¿no? Que no se los encasille en el amigo, la amiga, pueden ser protagonistas sin que eso pase por su identidad, tal cual como vos decís. Y en este caso me parece también que juegan un rol muy importante los medios de comunicación y también cómo muestran estas identidades. Y acá no quiero dejar de nombrar todo lo que está pasando, y lo voy a decir con mucho amor, Zulma Lobato, todo el transodio que está sufriendo, cómo le soltó la mano, el mismo canal que la ridiculizó, que la llevó, que la recontra peyorizó. Y la verdad que me parece algo súper, súper reprochable que se utilice una persona así para lucrar y después se la abandone en las condiciones en las que se abandonó. Y bueno, nada, no quería dejar de decirlo acá. Y un poco vinculado a esto que decís, jefa, les recomiendo que lean un artículo que salió de Sudestada, que está súper piola, hablando del caso de Zulma Lobato y también retomando toda esta idea de consumir medios alternativos, independientes, autogestivos, que es justamente una de las ideas que estamos tratando de transmitir a través de este capítulo. Y respecto a lo que comentaba Juli, a lo que nos decía Laura en su audio, me parece que es clave romper con esto de que la persona trans esté representada por una mujer o un hombre cis y no por una persona trans, porque ya lo dijimos en el capítulo de trabajo, chivo, escúchenlo, pero real. ¿Cómo puede ser que habiendo personas trans para cumplir esos roles no elijan a la persona? ¿Quién mejor que un trans para representar a una persona trans? A esto me refería antes cuando digo como que el feminismo empieza a llegar pero llega de forma torpe, ¿no? Bueno, hablemos de la transexualidad, soy reprogre, lo hagamos, y la hace una mina que cis, ponele. Vos me estás jodiendo. Es como que de repente el feminismo empieza a correr y llega de una forma mala. O me suenan, no sé, estas películas que de repente te dicen película feminista, porque está interpretada por una mujer. ¿Y qué tenemos ahí de feminismo? No me vengan con eso. El Cazafantasmas es una película feminista ahora. Sí, porque cambiaron hombres por mujeres. La lógica sigue siendo toda igual. Como que eso también es un poco lo que creo, las barreras que hay que empezar a vencer. Llegamos a los medios alternativos, por supuesto, llegamos a los medios comunitarios. Ahora, de repente, el poder que tienen los medios masivos es gigante. Entonces, tener que llegar ahí de formas correctas, ese sería como la victoria. Por eso, repito, es como el caballo de Troya. Y creo que se relaciona mucho con nuestra entrevistada de hoy, con una de ellas, con Laura Escurra, porque ella forma parte del colectivo de actrices argentinas y la gran mayoría de las actrices que forman parte de ese colectivo forman parte o formaron de ficciones que fueron muy masivas, forman parte de productos culturales masivos, y creo que eso inevitablemente les dio y les da un poder muy, pero muy grande. A Laura le consultábamos entonces cuáles crees que fueron las principales conquistas del colectivo de actrices argentinas. Bueno, las principales conquistas de la colectiva de actrices argentinas, yo creo que en principio fue el impulso de un grupo de mujeres que nos autoconvocamos a formar esta agrupación. Es un colectivo totalmente transversal y creo que ante el debate social que planteaba el proyecto de que exista una ley a favor de un aborto legal, seguro y gratuito, una ley que abraza la justicia social ante todo, ¿no? Y creo que ese ejercicio que tenemos, ese músculo ejercitado en nuestra profesión de poder y de saber ponernos en los zapatos de otra persona para interpretar nuestros personajes, creo que eso nos atravesó por completo, en decir, che, esto está mal, o sea, hay mujeres que no tienen, ni mujeres y cuerpos gestantes que no tienen estas mismas realidades, que no han logrado y que ya estaban excluidas de un montón de otros espacios sociales y son obligadas al oscurantismo y a la clandestinidad. Entonces, esa primer construcción de parte de además un gremio que siempre ha sido muy individualista y muy competitivo, o sea, habernos unido en nuestra profesión, que además, bueno, es una profesión muy visible, la gente nos conoce, nos reconoce en nuestros laburos a través de las cosas que hemos hecho en televisión, en lo audiovisual, en el teatro. Entonces eso ya para mí me parece que es una conquista, ¿no? Y que se haya contagiado también a que otras personas
unidas por su profesión, también decidan armar agrupaciones y colectivos para visibilizar lo mismo y empezar a plantear y poner en agenda muchísimas desigualdades que vivimos, más allá de que tengamos otros laburos, más o menos siempre son las mismas. Después sí creo que abrazando la denuncia de Telma, no solamente expusimos nuestra precarización laboral y un montón de irregularidades que tenemos en nuestro laburo, sino que también se pateó un tablero que en lo social fue para mí un antes y un después. Yo consideraba que era un poco exagerado cuando nos hablaban después de la conferencia que habíamos hecho algo histórico y después entendí, o sea, fue cobrando dimensión a lo largo del día siguiente. O sea, ya el día siguiente, después de la conferencia y del relato de Telma y de vernos apoyadas y juntas y unidas en esta situación, creo que fue de mucha potencia y que también contagió grosso. Yo coincido al 100% en que fue un antes y un después. La denuncia que hicieron a D'Artés, que fue masiva, incluso hasta me acuerdo el momento de cuando la gente no sabía a quién iban a denunciar y faltaba poco para que lo digan. Como viste esos momentos históricos que te acordás en dónde estabas cuando te enteraste, bueno, a mí me pasó eso, porque siento que el poder de la organización colectiva se vio plasmado ahí. Estés o no estés de acuerdo con todo el colectivo, tengas las ideologías que tengas, creo que el poder de esa organización se vio reflejado y la responsabilidad social que adquirieron todas esas actrices cuando decidieron ponerse en ese lugar. No sé si se acuerdan que hace algunos capítulos y varias veces hablamos de la responsabilidad social que tienen muchas personas cuando de repente son famosas. De esa persona que pone algo en Instagram sin darse cuenta del impacto que puede llegar a tener, de todos esos mensajes que dan los influencers, las actrices, los actores. Hay una responsabilidad social ahí muy grande y a mí lo que me da mucho orgullo es que el colectivo de actrices argentinas haya sabido hacer valer esa responsabilidad social. Porque yo puedo hacer todo el ruido que quiero, pero si viene Laura Escurra con Griselda Siciliani y Lali Espósito y lo dicen, pero va a llegar a todo el país, va a llegar a toda Latinoamérica. Entonces, de repente, hacerse valer de esa responsabilidad social, para mí es gigante y realmente marca un antes y un después. Y bueno, ¿qué mejor para empezar a hablar de expresiones culturales, de expresiones artísticas? Poder decir que llegamos a esta parte del programa diciendo que tengo un montón de data para traer respecto a cómo se representa la cultura, las expresiones artísticas en distintos dispositivos. Sobre todo vamos a hablar de cine y series, pero hoy más que nada voy a hablar de películas. ¿Por qué? La verdad, buscando información, pensando desde dónde podemos hablar, desde dónde abarcar esto. Sinceramente, hay 150.000 películas que hablan sobre artistas. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, sobre Caravaggio, un pintor, sobre Pollock, otro pintor, sobre algunos cineastas. Hay 150 películas. Y más aún, hay películas sobre la relación conflictiva cuando una pareja heterosexual ambos son artistas, ¿no? Puedo decir Frida, The Wife, que es una película excelente que está en Netflix, Big Eyes, que es una película sobre una pintora, dirigida por Tim Burton, un montón. Pero no nos vamos a centrar en eso, así como que la tiro para que después sepan que va a estar toda esta información en redes, pero quisiera que nos centráramos en cuestiones más no sé si importantes, pero sí que quizás no se hablan tanto y que está bueno que las traigamos a discutir acá y que después las sigamos discutiendo en redes. Y por eso quiero empezar hablando de películas y documentales argentinos. ¿Por qué? Porque por lo menos yo, todas estas películas que estoy nombrando son de artistas extranjeros, pero acá tenemos un montón de producción cultural, lo dijo Susi, somos una de las ciudades y de los países con mayor producción cultural, entonces hagamos valer eso. Voy a empezar diciendo un documental que me encantó, que está en Cinear, que también está en YouTube, así que lo pueden buscar, que es el documental de Cemento. Si hay un lugar que fue un semillero de la cultura y sobre todo de la cultura post-dictadura, fue Cemento. Así que nada, es un documental que va mechando distintas entrevistas, imágenes de archivos sobre diferentes grupos, artistas de teatro, performers, que fueron pasando por Cemento y que fueron marcando, ¿no? Llegar a Cemento en su momento era la cumbre del under, de la cultura under acá, ¿no? Y pasaron
Divididos, El Indio Solari, Miranda, fueron Verónica Ginás haciendo performance, haciendo stand, o sea, un montón de artistas pasaron por ahí, así que es súper recomendable. Es re nostálgico y es hermoso saber que esa cultura existió acá, ¿no? ¿Por qué surgió? ¿Dónde estaba? Bueno, es muy bueno, mírenlo. Pero otro documental que va de la mano con ese y que yo amé profundamente es La peli de Batato, que es un documental del 2011 dirigido por Peter Punk y Goyo Anchú, que habla de justamente la figura de Batato Barea. ¿Quién fue Batato Barea? Para quienes no lo conocen, fue un actor, un performer que fue una de las figuras de otro lugar emblemático post dictadura y liberación cultural que vivimos acá después del 83, que fue el Paracultural. Justamente el Paracultural fue uno de los primeros centros culturales que se dedicó a la investigación artística, a la experimentación. Ahí surgieron Batato Barea, Alejandro da Pilleta, Tortonese, repito, Verónica Ginás, o sea, un montón de personas que hoy capaz las conocemos de la tele, como de papeles menores, pero en su momento fueron pero de la vanguardia más vanguardia cultural. Entonces, lo que hace esta película es recorrer un poco la historia de Batato, cuáles eran sus motivaciones artísticas, de dónde iba. Él aparte fue uno de los primeros en utilizar política y de forma militante, digamos, la figura del travesti. Así que es súper interesante, mírenlo. Está también en Cinear para visionar de forma gratuita, así que no tienen excusa. Y los últimos dos documentales argentinos, uno no lo puedo dejar de nombrar porque también, así como hablamos de la denuncia de Arte, fue un antes y un después, Una banda de chicas, película documental del año 2018, también es un antes y un después, es una película que ahonda, dirigida por Marilina Jiménez, sobre las bandas de rock disidentes o feministas, podemos decir, ¿no? Entonces también pasa por entrevistas a Cumbia Queers, Paula Mafia, Lucy Patané, o sea, un montón, van a poder encontrar ahí y ver cómo la cultura se fue ayornando, esto de que estábamos diciendo que se va moviendo, va cambiando, va mostrando reclamos y visibiliza no colectivos. Bueno, este documental lo deja más que claro, lo pueden encontrar ahí por internet. Después cualquier cosa por mensaje privado hablamos. Y por último, documental argentino, que es un poco más como intelectualoide, si se quiere, pero es muy interesante, se llama Cándido López en los campos de batalla, es del 2005. Y para quienes no lo conocen, Cándido López fue un pintor argentino que lo que hizo fue ir retratando la guerra del Paraguay. Él iba con el ejército argentino y retrataba los campos de batalla. Iba con su lienzo, se quedaba un poco más lejos de la escena y hacía el boceto y después terminaba las pinturas. ¿Por qué lo traigo? Porque miren el poder, el lugar que supo tener un artista en, por ejemplo, algo que completamente repudiable como fue la guerra de Paraguay, pero bueno, sacando de lado eso, el lugar que tuvo en la institución ejército. O sea, lo contrataron para que pueda retratar en un momento en el que no existían la cámara de fotos, obviamente no existía la filmación ni nada por el estilo, ¿no? Y eso se convirtió en un gran registro de la guerra de Paraguay. Así que nada, súper interesante, está en YouTube también para ver. Y como para ir cerrando, tengo mucha data, la voy a decir un poco rápido, pero no quiero dejar de decirla. 2 películas que hablan sobre el dispositivo cine, ¿no? Y lo que es la cultura y la industria cinematográfica. Una, nosotros que hace poco inauguramos la sección Placer Culposo. Yo acabo de decir, este es uno de mis placeres culposos, que es La La Land, película musical del año 2016. Yo la amo, me encanta, lloro cuando la veo, quiero que Ryan Gosling me venga a buscar. Todo eso que uno dice no está bien, yo cuando veo esa película la siento. Pero lo que tiene de divertido la película y lo que es sumamente rescatable es que trae y rescata la figura y el género musical, que siempre fue como dejado de lado de las academias y demás, y rescata cómo se fue gestando este género, qué relación tiene con los momentos de crisis. Es muy interesante, así que mírenlo, está en Netflix. Y otra película que amo también es Hugo, de Martin Scorsese, película del 2011, que lo que hace es rescatar la figura de Georges Méliès, que fue uno de los primeros cineastas, fue el inventor del cine de ficción, podemos decir, allá por fines del siglo XIX. Es hermosa la película, mírenla porque es un homenaje al cine. Y vamos con las últimas, ahora sí. También, película un poco intelectualoide,
les repito, hablamos después por mensaje privado donde la pueden ver, Manifesto, película de Julián Rosenfeld del 2015, que lo que hace es agarrar fragmentos de los distintos manifiestos artísticos, como por ejemplo el manifiesto surrealista, ¿no? el arte militante, el artista político, bueno, distintos manifiestos que se fueron dando a lo largo de la historia, y Cate Blanchett, en una composición increíble de 12 personajes distintos, los va recreando. Es súper interesante, es también una oda a distintos referentes artísticos, por ejemplo, habla de Godard y el cine de la Nouvelle Vague. Es, la verdad, algo que lo tienen que ver porque es muy, 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 muy piola para pensar el lugar que se le da al arte, ¿no? Después, película de la que yo acá ya hablé, pero no importa, lo quiero traer a colación junto con otra, que es La sonrisa de Mona Lisa y Whiplash, dos películas que si bien son diferentes, una del 2003 y otra del 2014, lo que habla es esto de la educación artística, ¿no? Que yo quiero decir, y creo que muchos y muchas lo hemos pasado, no es para nada grata. No es que uno va y estudia y estás en una academia y es como, ay, la liberación y acá puedo hablar de todo. Suele ser bastante conservadora y suele ser muy juzgadora. Nosotros lo tenemos siempre relacionado con todo lo que es la educación en danza, ¿no? Como esta cosa muy rigurosa y bastante castradora, pero en las distintas academias que se relacionan con el arte también, así que estas dos películas como que hablan un poco la cabeza en eso, ¿no? La Mona Lisa, con respecto a una educación más de corte, con una visión más de género, ¿no? Y una profesora que llega a un lugar y demás, y Whiplash con esta relación que muchas veces pasa medio de amor-odio con un profesor, con alguien que te trata recontra mal, una educación muy punitivista, que castiga el error, que es súper exigente, así que bueno, eso como para que lo repensemos. Y por último, en Netflix lo pueden buscar, un documental sobre Joan Didion, que fue una periodista, pero también escritora de libros de la contracultura de la década del 60. La verdad que su historia es impresionante, está bárbaro cómo recrea la década del 60, que fue, aparte de la liberación sexual y demás, culturalmente también fue terrible, marcó un antes y un después a lo que fueron las manifestaciones artísticas después, así que mírenlo porque está bárbaro. Como les comentaba al principio, estamos en pandemia. Me acuerdo incluso que en los primeros capítulos se los contaba a nuestros oyentes y hoy ya ni siquiera lo nombramos porque es nuestra normalidad, bueno, sobre todo nosotras que estamos grabando desde Buenos Aires. Volviendo, la pandemia desnudó muchísimas irregularidades, desigualdades, injusticias. Realmente siento que fue un cachetazo en muchísimos aspectos. Como este capítulo es sobre la cultura, es eso lo que vamos a analizar. Laura Escurra nos comentaba esto al respecto. Bueno, me parece que este virus es un gran llamado de atención a la humanidad entera. No puedo dejar de pensar que es un mensaje muy directo de la Pachamama, de nuestra madre naturaleza, que es dadora, generosa, pero que al mismo tiempo nos está diciendo, che, loco, paren un poco. O sea, las cosas como están dadas no pueden seguir así. Estamos viendo también el deterioro de un sistema que ya no se puede sostener más, porque no podemos seguir sosteniendo un esquema patriarcal, un esquema opresor, un esquema de un alguien con más poder que oprime a otro para quedarse con su fuerza de trabajo, ¿no? Con verse beneficiado a costa del esfuerzo y del trabajo del otro. Digo, la distribución de las riquezas tenemos que empezar a plantearlas seriamente, los esquemas de producción. Esto es todo a nivel muy, muy macro, ¿no? El patriarcado para mí es el hijo directo y legítimo del capitalismo, entonces este sistema que pareciera que nos estamos ahí mordiendo la cola todo el tiempo, donde se recicla y vuelve a ser un ciclo y vuelve, o sea, la historia misma nos va hablando de cómo trata de reinventarse el sistema, ¿no? A costa de muchísimas desgracias, a costa de guerras, de enfrentamientos, y en realidad hay que pensar verdaderamente en la gente, ¿viste? Y sobre todo en qué mundo estamos generando, gestionando y dejando para nuestros hijos, nuestros nietes, las próximas generaciones.
Yo considero que la cultura es algo de primera necesidad. O sea, en este momento, para salirnos de nuestra realidad, todo el mundo está leyendo libros, viendo series, ficciones, y ese es el laburo que nosotros hemos hecho, ¿no? Que no estamos haciendo y produciendo en este momento, pero que al mismo tiempo le da un respiro a esta humanidad de lo tremendo que estamos viviendo, de lo duro, de lo cruel que estamos empezando a sentir este presente a nivel global, no solamente acá en la Argentina. Nuestra actividad fue la primera en parar, va a ser la última en volver, dado así el esquema de cómo es tradicionalmente nuestra actividad, el teatro, los rodajes, las filmaciones. Nuestro laburo también implica mucha cercanía, mucha intimidad, entonces eso no sé cómo vamos a empezar a volver en la medida en que no existe una vacuna o protocolos muy seguros para todos, pero es una reflexión. Y el otro día leía en el muro de Gloria Carrá que decía: sé que puedo prescindir de viajes, de compras, de ropa, de boludeces, pero en mi vida no pueden faltar libros, música, películas. Entonces sí, la cultura es un elemento de primera necesidad, ¿no? Es lo que nos sostiene el alma de alguna manera. Y el arte es lo que le da belleza a este mundo, también, a este mundo tan tremendo. Con lo cual, sí, sigamos abrazando el arte para tener el espíritu elevado y que eso también nos permita soñar en tiempo presente. El patriarcado es el hijo directo y legítimo del capitalismo, dijo Laura, nunca mejor resumido, me parece. Caemos una vez más en esta clásica mamushka de desgracias que nos gusta desglosar acá en Femirulas: capitalismo, patriarcado, distribución de las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo, para tomar una óptica más positiva, que está muy piola este enfoque que le da Lau de entender e interpretar esta pandemia como una alarma de la naturaleza, que claramente nos está diciendo que como sociedad y como humanidad tenemos que bajar 1.000.000 de cambios. Y creo que hasta que no entendamos a la cultura y a los trabajadores culturales como una cuestión esencial para sobrevivir, como nos comentaba Laura, no vamos a poder darles el lugar que merece y de ahí, que merecen en general, y de ahí surgen todo este tipo de desigualdades, de injusticias que vemos a diario y que claramente la pandemia terminó de sacar a la luz y de desnudar. Creo que la clave está, en este caso, en entender que nuestra cultura es nuestra identidad y, como decía Laura, hasta que no podamos entender eso, vamos a seguir estando de esta forma. Justamente, una de las últimas preguntas que le hicimos a Susi Q era cuáles son los principales problemas del sector, históricamente y actualmente con la pandemia. Creo que los principales problemas del sector actual e históricamente siguen siendo los mismos, que es la falta de reconocimiento, la falta de regulación en las actividades artístico-culturales, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ciudad con recursos económicos muy vastos y también siendo una de las capitales con más expresiones culturales de todo el planeta. Me parece que hay ahí como una decisión política de abandono, que lo único que hizo la pandemia y por consiguiente la cuarentena fue intensificarlo, subrayarlo y ponerlo más de manifiesto, pero sin duda el no reconocimiento de las actividades culturales y de sus trabajadores y trabajadoras es histórico. Sumaría a lo que nos trae Susi también la falta de autopercepción de la categoría de trabajador-trabajadora del arte o la cultura, ¿no? Para quienes operan, gestionan y trabajan en el sector cultural, eso también es fundamental. Bueno, las instituciones para las cuales trabajo no me reconocen como trabajador, trabajadora, me autopercibo yo y empiezo a luchar en pos de eso, ¿no? Esto está estudiado, hay una romantización de lo que es vivir por el arte que es sumamente perjudicial a la hora de hablar de derechos. Hay como una sacralización de lo que es ser independiente y vivir de lo que uno ama, que escinde a lo artístico de lo que son derechos y obligaciones de ser un laburante, ¿no? Como esta cosa de que parece como que está, digamos,
naturalizado que si trabajás de lo que te gusta, no tenés por qué cobrar de eso, como que el goce de trabajar de lo que te gusta no hace falta que tengas un sueldo. Y eso hoy, pandemia de por medio, se ve en las distintas acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Para ayudar a quienes trabajan en este sector. Y 2 datos agrego como para que nos quedemos pensando y reflexionemos respecto de esto, ¿no? En las distintas encuestas que se están llevando a cabo, por ejemplo, en este proyecto de ley que quieren presentar para que los artistas cobren un salario universal, piden que se anoten quienes se consideran artistas. O sea, puede cualquier, pero no hay ningún tipo de regulación para quienes se anotan en eso, lo cual es un poco un atropello, ¿no? Para los que realmente viven de esto, tienen una formación, tuvieron una inversión en tiempo, en práctica, en un montón de elementos, ¿no? Y otro dato que también es como muy llamativo es que en los subsidios que se están dando al sector cultural, ya sean distinto tipo de distintas entidades nacionales, se la dan en calidad de becas o de apoyos. Nunca se contempla la noción de salarios. O sea, un trabajador es el que trabaja por un salario. Entonces ya desde el vamos no está como contemplada esta categoría. Así que nada, me parece como interesante para que lo pensemos y que en pos de lo que se va a trabajar post pandemia se tenga en cuenta, ¿no? Llegamos al final del capítulo 18. Es mayor de edad, Femirulas, chicas. La consigna del día de hoy, que estuvo en nuestro Instagram @Femirulas, es ¿qué personaje de la cultura popular argentina es tu favorito y por qué? Bueno, y vamos a aclarar qué es lo que entendíamos por cultura popular al momento de hacer la consigna, ¿no? Cultura popular en el sentido de expresiones artísticas que llegan a un público masivo, que son accesibles de conseguir y que hablan en algunos términos y lenguajes que son propios de lo popular o del pueblo, no son crípticos ni hablan desde un academicismo incomprensible, ¿no? Y después la gente se da como el tupé de decirnos por qué le decimos jefa, ¿no? O sea, tuvimos un montón de respuestas, así que voy a leer algunas. Definitivamente nos está escuchando la gente que queremos que nos escuche, porque tengo que contarles que la mayoría de las respuestas fueron Susy Shock y no dieron ni el porqué, así que me encantó. Capaz no tiene este componente masivo que decía recién la jefa, es más de un sector, o sea, va más orientado hacia lo que hablábamos de una comunicación más alternativa, independiente, comunitaria, pero me encanta que sea la más votada en este caso. Después, algunos de nuestros oyentes nos dijeron Mafalda por sus preguntas y por sus reflexiones. Nos hablaron también de Brenda Mato por el activismo y la lucha de les gordes. Algunas surgieron como más en tono comedia, calculo yo, porque nos dijeron Moria, La One, o nos hablaron de Ricky Ford o de Guido Zuller y nos tiran tipo cancioncitas de Guido Zuller. Entiendo que va más en tono humorístico, digamos. Nos dijeron también Gilda, porque la amo, por cantar sus canciones en la cancha y porque siempre te la sube. Nos hablaron de Evita, cuestionable si Evita es cultura popular o no. También nos nombraron a Néstor. ¿Es Néstor cultura popular? No lo es, para debatir. Y después Susy Shock, Susy Shock, Susy Shock, Susy Shock, y la lista sigue, por suerte y afortunadamente. En mi caso particular me presento, soy Lairo. Me encuentran en Instagram como @soylairo. Y si tengo que decir quién es mi personaje preferido de la cultura popular, tengo que decir sí o sí y sin duda en este caso a Dolina. ¿Y por qué no voy a dar el porqué? Me voy a dar el lujo, como todos nuestros oyentes, de no dar el porqué, porque creo que con solo decir Dolina el porqué ya está. Completamente de acuerdo. Bueno, mi nombre es Rocío Rivera, me encuentran en redes con mi nuevo hashtag, con mi nuevo @ que podemos decir la jefa del conurbano. Hemos vuelto a las raíces y yo si tengo que elegir un personaje voy a elegir Flor de la B, porque me parece que marcó un antes y un después en varias oportunidades, y voy a citar solamente 2, que es su papel en Los Roldán. Fue una de las primeras actrices trans que explícitamente estuvo en pantalla en horario central y poniendo esa temática que en el momento no se hablaba sobre la mesa, y porque su momento televisivo al momento de darle su DNI con su identidad me parece de lo más hermoso que vi en la televisión de aire argentina.
Mi nombre es Julieta Penisi, alias Locutorta, y mi personaje preferido de la cultura popular es nada más ni nada menos que Peter Capusotto. O sea, me parece que la forma en la que puede llevar el debate político y la crítica política con el humor que tiene él es espléndida. Él y bueno, Pedro Zamorido. O sea, ambos dos. Cierro la ronda, aquí está Chinati y mi personaje preferido de la cultura popular es Lizzie Tagliani. Van a pensar que tiene un tinte cómico, como decía Iro, por Ricky Ford o por los demás que fueron nombrando les oyentes, pero no, creo que más allá de que es una mujer muy cómica, siento que hay mucha militancia en lo que hace, que como dijo la jefa, está en un canal de aire también, está pisando fuerte en muchos programas que son masivos, y es muy importante que le importe todo un carajo, pero que a la vez le ponga mucho cuerpo a todo eso. Creo que hay un acto político ahí muy grande y además me hace reír un montón, me parece muy graciosa, así que por eso la elegí. Y de esta forma cerramos este capítulo 18, esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. El Baído. Hacen la artística. Dale, seguinos